Hola de nuevo. Muy bien, vamos a ver los esquemas básicos. Esquemas lógicos básicos. Estos esquemas han sido aportados por la programación imperativa, pero se utilizan en todos los lenguajes de programación y en todos los paradigmas de programación. Así que son muy sencillos. Son tres esquemas. El primer esquema, o lo que podría llamarse esquema, es que hay una secuencia de instrucciones. Usted tiene una instrucción, otra instrucción, otra instrucción, otra instrucción. Uno casi que diría, pues ese no es como un esquema, pero sí, sí lo es. Una instrucción va tras otra. Ese es el primer esquema. Aplicable en todos los lenguajes de programación. Normalmente las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo, normalmente. Pero esto tendrá algunas variantes más adelante. Entonces, algunas variantes cuando estemos viendo la programación funcional, cuando estemos viendo la programación orientada a objetos, tendrá algunas variantes. La programación imperativa sí es lo normal. El segundo esquema son los condicionales. Usted tiene que decidir. Plantea una condición y la condición se plantea con los operadores aritméticos, relacionales y booleanos. Usted plantea una condición y esa condición tendrá dos caminos, que ya usted sabe cuáles son. El camino verdadero y el camino falso. ¿Listo? Cuando la condición sea verdadera, ¿usted qué va a decirle al computador que haga? Cuando la condición sea falsa, ¿usted qué le va a decir al computador que haga? Ese es el segundo esquema. El segundo esquema lógico. Y el tercero es mucho más simple porque es muy de la vida real, que son los ciclos, procesos repetitivos. Permanentemente estamos en procesos repetitivos. Usted ayer de pronto entró a una de estas lecciones, la vio, la repitió, aprendió. Hoy pasa a la siguiente lección, la vio, la repitió, aprendió. Mañana verá otra lección, la verá, la repetirá, aprenderá. Y así sucesivamente. ¿Sí ve que se repite lo mismo? Claro, usted dirá, no, pero eso no es el mismo tema, pero el proceso es el mismo. Esa es la diferencia. Son tres esquemas. El primero, la secuencia de instrucciones. Una instrucción tras otra. El segundo, los condicionales. Dos caminos, usted escoge uno de los dos. ¿Por qué? Porque la condición siempre va a tener o una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Ineludiblemente. El tercer esquema, los procesos repetitivos conocidos también como ciclos o iteraciones, donde algo se repite una cantidad finita de veces. Usted determina, bueno, ¿y qué hace detener el ciclo? Lo hace detener una condición. Recuerda que cuando vimos los operadores booleanos, le dije que esas eran las piedras angulares de la programación. Así es. La respuesta verdadera o falsa es la base de la programación. Usted dice que se hace por un camino y que se hace por el otro. Veamos unos ejercicios informales. ¿Qué es una secuencia? Es un conjunto de pasos en donde cada paso se realiza antes del siguiente y después del anterior. ¿Cómo podría ser el proceso para ir de la sala a la habitación? Esta es una posible solución. Entonces, lo primero que tenemos que necesitar es estar ubicado en la sala, ¿cierto? Estar ubicados en la sala. Lo segundo es saber dónde queda la habitación, hacia dónde vamos, por supuesto. Lo tercero es orientarnos hacia la habitación, para no ir a caminar de espaldas de pronto, por ejemplo, o de lado, orientarnos, ponernos de frente hacia la habitación. Bien. Lo siguiente es dar un paso en la dirección de la habitación.
Después, continuar avanzando hacia la habitación y finalmente verificar que estamos en la puerta de la habitación. Como el enunciado no nos dice en qué parte de la habitación vamos a estar, hasta dónde debemos llegar, podríamos decir que ahí podemos terminar. Noten ustedes que es una secuencia de pasos, que tiene un orden y que por lo tanto implica. Es secuencia porque cada paso se realiza después del anterior y antes del siguiente. Y el orden implica que no se puede alterar. Si la alteráramos, quién sabe qué resultado obtendríamos. Esta es una posible solución. Usted tal vez dirá, bueno, pero yo podría hacerlo de otra manera. Por supuesto, por supuesto. En programación, un mismo enunciado puede tener muchas soluciones y todas ser correctas. Ahora veamos cuál podría ser el proceso para escribir un soneto en este segundo ejemplo. Muy bien. Lo primero que requerimos tal vez es saber qué es un soneto. Saber qué es un soneto. Eso es lo primero. Vemos pues que un soneto es un pequeño y breve poema compuesto por dos estrofas iniciales, cada una de 4 versos, y dos estrofas finales, cada una de 3 versos. Ya sabiendo qué es un soneto, entonces podemos empezar a escribir la primera estrofa, cual implica escribir el primer verso de esta primera estrofa, luego escribir el segundo verso de la misma primera estrofa, luego escribir el tercer verso de esa primera estrofa y por último escribir el cuarto verso de la primera estrofa. Una vez escrita la primera estrofa, entonces pasamos a escribir la segunda estrofa, lo cual implica escribir el primer verso de la segunda estrofa, luego escribir el segundo verso de esa segunda estrofa, luego escribir el tercer verso de la segunda estrofa y por último escribir el cuarto verso de esa segunda estrofa. De allí pasaríamos a escribir la tercera estrofa. Aquí ya hay una pequeña variante. La tercera estrofa de un soneto solamente tiene 3 versos. Entonces escribir el primer verso de la tercera estrofa, luego escribir el segundo verso de la tercera estrofa y por último escribir el tercer verso de la tercera estrofa. Después de esto, lo que haríamos sería entonces escribir la cuarta estrofa, que sería muy similar porque la cuarta estrofa en un soneto está compuesta por 3 versos. Entonces escribiríamos el primer verso de la cuarta estrofa, el segundo verso de la cuarta estrofa, el tercer verso de la cuarta estrofa y allí habremos terminado de escribir el soneto. Comencemos con el primer ejemplo. Recordemos que un condicional tiene 2 caminos. Entonces, esta pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Pregunta que posiblemente en algún momento el novio le hace a la novia, va a tener solamente 2 posibles respuestas. Entonces, veamos, si quieres casarte conmigo, entonces preparemos
todo lo que necesitamos para la boda. Y si la respuesta es no, pues esta pregunta solo va a tener dos respuestas posibles, sí o no. Si no, entonces nos despedimos amablemente. Y allí terminará ese condicional. Es un condicional típico de la estructura que se utiliza en programación, porque tiene dos posibles respuestas. Si bien es una pregunta informal, tiene esa característica, dos posibles respuestas. O dicen sí, o la respuesta es verdadera, sí, o la respuesta es falsa, no. Veamos este segundo ejemplo. ¿Tengo COVID? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la lógica de programación, diríamos nosotros, si tengo COVID, y se abren dos posibles respuestas. Si es verdadero, entonces deberemos ponernos en tratamiento, ¿cierto? Entonces debo ponerme en el tratamiento respectivo. Y la segunda respuesta posible a esta pregunta es no, no tengo COVID. Entonces debo mantener las precauciones exigidas. Y esa sería la decisión completa. Noten ustedes que es una pregunta también típica de la lógica de programación, puesto que tiene solamente dos posibles respuestas. Sí o no. ¿Tengo COVID? Sí, respuesta verdadera. ¿Tengo COVID? No, respuesta falsa. Tiene dos posibles caminos. Primer ejemplo de ciclos. ¿Cómo tomarse toda la sopa? Entonces usted toma la cuchara, sumerge la cuchara en el plato de sopa, de forma pues que la parte cóncava quede hacia arriba y por lo tanto su cuchara transporte la sopa del plato a la boca, ¿cierto? Lleva la cuchara hacia la boca, deja el contenido de la cuchara dentro de su boca, luego vuelve a sumergir la cuchara en el plato de sopa, lleva de nuevo la cuchara hacia la boca, deja el contenido de la cuchara dentro de su boca, de ahí vuelve a sumergir la cuchara en el plato de sopa, lleva la cuchara hacia la boca, deja el contenido de la cuchara dentro de su boca y así seguirá usted. Esto lo va a hacer mientras el plato tenga sopa. Pues bien, vamos a escribirlo como se haría en los términos de la lógica de programación. Entonces usted escribiría aquí, mientras el plato tenga sopa, ¿qué va a hacer usted? Entonces sumerge la cuchara en el plato de sopa, lleva la cuchara hacia la boca, deja el contenido de la cuchara dentro de su boca. Al llegar a este último paso, usted vuelve y verifica, ¿el plato todavía tiene sopa? Si lo tiene, entonces vuelve y sumerge la cuchara, lleva la cuchara hacia la boca y deja el contenido de la cuchara entre su boca. Ahí vuelve usted y verifica, ¿el plato tiene sopa? Entonces, mientras el plato tenga sopa, usted va a hacer este proceso. ¿Qué es lo que está haciendo? Un ciclo. Sencillo. Lo va a repetir. ¿Y ese ciclo cuándo para? Mire la condición. Mientras el plato tenga sopa. O sea, cuando ya su plato no tenga sopa, usted para de hacer ese proceso. Aquí termina el ciclo. Veamos el segundo ejemplo
Parafraseando un poco al magno escritor Julio Cortázar, ¿cómo subir por una escalera? Entonces, lo vamos a hacer de una vez en los términos de la lógica de programación. Lo primero que hay que hacer es pararse al lado, de frente al primer escalón de la escalera. Bien, mientras no llegue al final de la escalera, lo cual significaría mientras no llegue al último escalón, entonces ponga un pie en un peldaño, luego ponga el otro en el siguiente peldaño. En ese instante, pregunte, verifique la condición. ¿Llegó al final de la escalera? Si no ha llegado, entonces ponga un pie en un peldaño, luego ponga el otro en el siguiente peldaño. De nuevo vuelve y verifica, mientras no llegue al final de la escalera, o sea, llegó al final de la escalera. Mientras no llegue, entonces ponga un pie en un peldaño, luego ponga el otro en el siguiente peldaño. Y así sucesivamente irá usted avanzando hasta cuando esta condición, que tiene un negador aquí en esta parte, deje de ser verdadera. Y ese es el ciclo que tendría que realizar para subir la escalera. ¿Sí ve lo sencillo que es eso? Es sencillamente entender que en el fondo el mundo lo podemos ver a través de esa lente. Cosas que hacemos una detrás de otra, por ejemplo caminar. Uno da un paso, luego da otro paso, luego da otro paso, luego da otro paso, hasta llegar a un punto. Las decisiones, también estamos permanentemente haciendo decisiones. Hay que tener en cuenta que el cerebro sí puede tomar de varios caminos, escoger uno o dos o tres. El computador no. El computador solo de dos caminos escoge uno. El camino verdadero, el camino falso, escoge uno de los dos, dependiendo de la condición, la respuesta de la condición. Y tercero, permanentemente estamos repitiendo ciclos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos almorzando, nos llevamos la cuchara a la boca de sopa. Luego nos llevamos la cuchara de sopa a la boca. Luego nos llevamos la cuchara de sopa a la boca. ¿Cuándo paramos de hacer ese proceso? Cuando se acaba la sopa en el plato. Sencillo, ¿cierto? Vamos a la siguiente lección.